Bueno, nos metemos ya en la próxima entrevista que tenemos prevista para ustedes esta mañana. Vamos a hablar del tema boleto estudiantil. ¿Cuánto lío se armó hace un tiempo atrás cuando salió la información respecto a que el subsidio al boleto estudiantil o el boleto estudiantil podría perder determinadas garantías y privilegios y beneficios que hoy tiene? Se dio una comunicación que el Ministerio de Transporte en su momento aclaró la intención de unificar los criterios para subsidiar el boleto estudiantil en todo el país de manera equitativa, no generar inequidades entre el interior y la capital. Montevideo tenía el 100% del subsidio, a las empresas obviamente estoy hablando. Canelones tenía una diferencia distinta con un porcentaje cercano a ese 100 y el interior, el resto del país tenía otras situaciones. Bueno, ayer en comisión el ministro de Transporte anunció que se estará generando un subsidio parejo del 100% para todo el interior del país respecto también a lo que pasa aquí en Montevideo. Vamos a hablar de este y otros temas con el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, que nos acompaña. ¿Cómo anda, Botana? Buen día. Buenos días. Bienvenido. Una enorme alegría. Hay un matiz por ahí, en cómo se presenta la noticia, porque en realidad hoy los estudiantes tienen el boleto subsidiado. El tema, por lo menos lo planteaban así algunas voces de la oposición. Así lo plantearon algunas, por eso le digo que hay un matiz respecto a cómo se presentó la noticia ayer. Algunas voces de la oposición dicen, los estudiantes tenían subsidiado el boleto. Las empresas eran las que no tenían ese beneficio. ¿Usted qué dice a eso? Gracias por acompañarnos. Que en la mayoría de los lados es así, gracias a un enorme esfuerzo de las empresas o a una imposición que se le hizo a las empresas para poder mantener sus líneas o a la colaboración de los gobiernos departamentales. Eso viene sucediendo ahora. Usted está matizando el matiz. No, pero es una tremenda fuente de injusticia. Y hay otra de la que nadie habla. ¿Cuál, a ver? Que son los muchachos que están perdidos en la campaña, en los lugares más recónditos y que tienen que venir en camionetas, que los padres se organizan. Que no hay líneas de ómnibus. El gobierno departamental muchas veces colabora, los padres que son los que tienen menos ingresos en este país, las personas de menos ingresos, y tienen que hacer unos esfuerzos enormes para que esos niños lleguen a los centros educativos, porque pagan por esas camionetas. Mirá, la cifra del subsidio fue en la ejecución presupuestal del año pasado más o menos así. 1.195 millones de pesos para Montevideo, 477 para la zona metropolitana, léase Canelones, 38 millones para todo el resto del país. Ahí estamos hablando a las claras de una cruel discriminación. ¿Y por qué se daba esto? ¿Por qué no se pudo corregir la cantidad de antes? estudiantes es mayor en el sur del país, ¿no? Bueno, pero 1.195 contra 38. Y te diré otra cosa, la cantidad de líneas es muy superior en el sur y las distancias mucho menores. Eso sí. Acá, estamos hablando de distancias muy largas. Hay niños que se levantan a las 5 de la mañana en el Paso de Pereira, agarran caballo, van allí a la casa de un vecino que los arrima 30 kilómetros hasta un lugar donde se reúnen con los niños que vienen de otros lugares y recién ahí toman un vehículo para ir al liceo en Santa Clara y en el invierno volver ya de noche de vuelta. Salen de noche y vuelven de noche de sus casas. Es un sacrificio enorme el que hacen estos niños, así que yo creo que... Bueno, y después lo otro, ¿no? ¿Cuánto se paga de cosas, de viajes que no se hacen? Porque también acá los sistemas de control han fallado y bueno, y ahí hay una fuente de recursos importantes. Tú me hacías la pregunta de cómo fue el origen de esto. El origen de esto fue de que la Intendencia de Montevideo tuvo un subsidio igual al de todos los otros departamentos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y después tenía por parte del Ministerio de Economía otro subsidio igual. Entonces que eso después se unificó y entonces claro, a Montevideo le quedó en el 100 y se produjo la discriminación con los demás departamentos. Creo que fue más o menos por ahí el origen hace muchísimos años de esta situación. La cuestión es que hay que, bueno, darle la oportunidad a todos los jóvenes que quieren estudiar, a los que realmente van a los centros educativos todos los días,
hay que darles la posibilidad de que no tengan que afrontar estos costos y de que en todo caso a quienes van a ayudarles a hacerlo se los subsidie de igual manera, o ¿De qué se los manera ayude de igual manera. se armó un poco de lío también cuando se habló del tema del control de asistencia? Bueno. Porque ahí se puso también otro matiz. Se dijo, bueno, pero capaz que ese estudiante no gasta ese boleto en ir al centro educativo, pero sí va a la casa del amigo o de la amiga o de compañeros de estudio para hacer trabajo que tienen. Ahí también se había matizado. ¿Cómo se puede controlar eso? Mira, yo te diría una cosa, que en la medida en que los muchachos estén efectivamente estudiando, bueno, si no van allí al centro educativo y gastan el boleto en ir a otro lado para estudiar también, o para hacer una actividad deportiva, o cosas de este tipo que edifican la vida de nuestros jóvenes, capaz que no nos tenemos que ser tan estrictos, no tenemos que preocuparnos tantos. Nos tenemos que preocupar, sí, cuando gozan del beneficio las empresas y los muchachos ni saben que están anotados, o hay casos donde hay duplicación de nombres y entonces existe una transferencia que en realidad la paga la sociedad uruguaya en su producción con pérdida de valor agregado y de fuentes de trabajo. ¿No se controla eso? Bueno, tenemos serias deficiencias en ese control. Las hay, y no solo en la capital, lo tenemos en varios lados. Es un tema en el cual hay que coordinar mucho mejor con la ANEP este trabajo. Con el Codicen tenemos que hacer un control. ¿Hasta qué mecanismos se van a usar para controlar? Bueno, ese tema va a quedar resuelto durante el mes de diciembre. Terminado el presupuesto, se va a ajustar todo ese sistema. Pero digamos que los centros educativos van a pasar como un control de asistencia a quienes controlan sí, el otorgamiento del beneficio. O tal vez haya, o tal vez en muchos lados se pueda instrumentar el tema de la tarjeta y bueno, y allí se podrá pagar por el viaje efectivamente hecho o por el uso del estudiante comprobado. Porque ahora se paga, digamos, por se haga o no se haga el viaje. Sí, hay algo de eso, sí. Porque la de antes, una vivada típica era, te anotás en marzo cuando arranca el año para tener el boleto gratuito y después no vas en todo el año. Si no hay control. Sí, pero muchos de aquellos jóvenes avivados lo hacían para ir a trabajar. Entonces, realmente era una viveza con valores también, ¿no? Que entrañaba valores también. Pero de cualquier manera lo importante de esto, es de que se establezca este principio de equidad a nivel de todo el territorio, de que nos acordemos de aquellos no solo que están en lugares donde pasan líneas de ómnibus y tienen cierta habitualidad, sino que los que están más perdidos en el fondo de la campaña también reciban el beneficio. Y en realidad a veces es fea la comparación, porque quedaría muy feo que uno le esté diciendo a un joven de Montevideo, mirá, sos un privilegiado. En realidad no son privilegiados nada los jóvenes de Montevideo. Los otros sí sufren una discriminación, y los de Montevideo gozan del derecho que deben gozar. Y los primeros alegres en que los demás tengan el mismo derecho seguramente son ellos mismos, ¿no? Senador, le pregunto por algo que uno a veces, y puede que algún ciudadano coincida conmigo o no, percibe en esta suerte de enfrentamiento que empezó a aparecer entre el interior y Montevideo, y voy a ser bien claro, llevado directamente a terreno político. Como si Montevideo, al ser gobernado por el Frente Amplio y el gobierno nacional, al ser, digamos, de otro color político, hoy una coalición multicolor, terminaran también sumidos en una suerte de enfrentamiento entre cada cosa que se decide que va en beneficio del interior de nuestro país, es señalado, se le busca o se critica, o vamos a ver cómo se va a hacer, y que no sea un recorte, y que no le saquen a los que ya tienen. Y empiezo a ver, por lo menos lo noto en esa tontería sideral que se llaman las redes,
que unos y otros, según el color político que tengan, se ponen de un lado o del otro del campo. El campo, la ciudad y el campo. ¿Nota eso? ¿Lo ve incluso a nivel de algunos dirigentes políticos el llevar a ese terreno este tipo de decisiones en las que de repente algunos las señalan como demagógicas o que tratan de apuntar a un electorado que suponemos fue el que llevó al actual gobierno a la presidencia de la República? Mire, la respuesta seguramente sea mucho más amplia que esa, porque ¿qué sucede con gente que está acá a menos de 1 kilómetro adentro del departamento de Montevideo mismo y está lejísimos de los escritorios donde se toman las decisiones? A veces, y sufriendo situaciones crueles también. Yo creo que no es una cuestión de ese tipo, y a ese tipo de cosas nunca hay que crearlas dentro de una sociedad. Ese tipo de divisiones no deben existir. Eso sí, tampoco nos podemos olvidar de nadie, del que está sufriendo o del que por no tener la posibilidad de ser escuchado no es atendido. Entonces, de eso se trata, me parece, de mirar al país entero cuando se gobierna, de tener amplio panorama, de acordarse en cada una de nuestras funciones, si es esta de informar o si es la nuestra política, acordarnos de que, bueno, hay un país más allá de las voces que los grupos de interés nos hacen llegar. No se trata de cambiar, el desafío no es cambiar un corporativismo por otro corporativismo. El desafío es atender a los ciudadanos de todo el territorio, donde estén, digo, y creo que esa es la obligación que tenemos los actores de la política, primero, porque en nuestras manos están las decisiones, aunque sea una pequeña porción de ellas, y bueno, y la tienen ustedes también, obviamente, por su enorme responsabilidad en la comunicación de las cosas de la sociedad, que las hace poner unos temas en el centro, en el foco de la atención, y bueno, y necesariamente cuando se pone uno se dejan otros afuera porque el espacio es el mismo. Botana, mire, hace unos minutos el diputado Sabini tuiteó en respuesta a un tuit suyo retuiteado por el Partido Nacional, que esto es levantar logros del Frente Amplio como propios, el boleto estudiantil, ¿verdad? El boleto estudiantil gratuito ya existe desde 2006, inclusive se pagaban traslados a empresas donde no habían líneas para asegurar el derecho a estudiar. No vendan humo, agrega Sabini. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pagaban el subsidio a empresas donde no había línea. Eso es una grave denuncia a quien financiaba eso, porque si se pagaba un gasto a una empresa... No, se pagaban traslados, como que se facilitaba el traslado para los estudiantes que no tenían en qué ir. 1.195 millones de pesos transferidos al departamento de Montevideo, 38 millones a todo el interior sin Canelones. 1.195, 477 al departamento de Canelones, porque al diputado Sabini indudablemente ese tema le interesa, y 38 para todo el resto del país. Creo que esa es la mayor expresión de la desigualdad. No, pero no me gustaría tampoco entrar en este campo. Claro. Lo que sí es cierto es que donde hay injusticias debemos estar para repararlas, nada más. Y no, que no se tome por parte de nadie, y menos por parte de Sabini, como un ataque a nadie, sino ni como un ataque al grupo político de él tampoco. Claro. Estamos hablando de un precioso anuncio de equidad que por qué tiene que ser tomado como un ataque a los que no lo habían hecho antes, cuando por más que lo hubieran puesto en el papel en 2006. Nos va a pasar a nosotros también, el día que nos vayamos del gobierno, que se vaya nuestro partido, van a quedar un montón de cosas sin reparar. Y bueno, y bienvenida a la reparación que puedan hacer otros. Hay que cerrar la entrevista porque se nos está terminando el tiempo, pero quiero que sea breve. El chocolate venía caliente y usted lo derramó con el tema UAM. ¿Puso el palo en la rueda? No. ¿Cómo no?
Venía complicada la cosa con el tema UAM en el presupuesto. Y usted, su voz fue bastante fuerte, ¿no? ¿Qué va a pasar con la UAM con el artículo de la UAM en el Senado? El 65% de las frutas y de las verduras de este país pasan por el mercado modelo. Si quiero resolver el tema de la granja, no puedo evadirme de resolver bien la cuestión del mercado modelo. En el mercado modelo se definen las cantidades de producción, los costos, lo que consumimos, la sanidad y la calidad de lo que consumimos, la posibilidad de plantar o no en Montevideo, en Canelones, en Salto y en todo el resto del Uruguay. Entonces, a través de los mecanismos de comercialización, todo eso se determina. Entonces, tenemos que resolver bien la UAM y lo que no podemos hacer es poner a los productores y a los consumidores de rehenes del choque de trenes entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional, y mucho menos entre los partidos políticos. Con esto, bueno, entonces yo lo que dije es, mi voto está condicionado al buen acuerdo, a la buena resolución. Acá hay que bajar los costos para que se puedan instalar todos los operadores allí, hay que integrar el Instituto de la Granja correctamente, hay que ponerse de acuerdo en la gobernanza, tiene que aparecer el Congreso de Intendentes con un rol protagónico para poder promover la producción en otros lados, hay que resolver los temas de la renovación de nuestra producción para que este sea un sector que pueda exportar más de lo que... Acá hay que asumir el desafío de transformar en un sector altamente dinámico que dé muchísimo empleo, porque lo es por su naturaleza. Entonces tenemos que descomprimir el mercado a través de la exportación y a través de la industrialización de los productos. Todos esos son desafíos que tenemos la oportunidad de resolverlos ahora durante el presupuesto o rápidamente a través de la Comisión de Ganadería y algunas leyes. Si lo resolvemos ahora, mejor. Y si no, bueno, la cuestión es no resolverlos mal. Muchísimas gracias, senador. Es un placer yo. haberlo tenido. Hemos estado dialogando con el senador por el Partido Nacional, Sergio Botana, en la mañana de Arriba Gente.